tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. El desconcierto que está ocasionando Podemos y su tirón electoral ha quedado en evidencia en las últimas horas, 24 horas después de que el CIS confirmara la irrupción de lo que parece tripartidismo en el panorama político español. Vamos a escuchar tres formas muy diferentes de interpretar el fenómeno que lidera Pablo Iglesias. Primero, Dolores de Cospedal sigue sin hablar del dinero B con el que supuestamente se pagó la sede de su partido. Cree que ya han hecho todo para erradicar la corrupción, pero considera a Podemos un partido peligroso para el sistema. Situado en la extrema izquierda, se basan en la demagogia, en el populismo, son muy peligrosos para el sistema y para la democracia, para el Partido Popular y para cualquier partido político. Segundo, Alberto Núñez Feijóo cree que él personalmente es más de Podemos que los de Podemos por tradición familiar. Eu, dende logo, non pertenzo a ningunha casta. Hai os líderes dese movimento que son claros descendentes da burguesía española. Por lo tanto, se alguén quere plantexar a orixe social ou, entre aspas, a casta, pois mire, eu son máis de Podemos que os de Podemos. Tercero, Ana Patricia Botín no ve el peligro que ve Cospedal, sino las mismas buenas o malas intenciones en Podemos que en el resto de los partidos políticos. I think the aim of all political parties, of banks and of us individually should be how we can together get growth going again, a growth that is sustainable and that reaches everybody. And I think in this we all have a common interest. It doesn't matter what side you are on. Palabras de Banquera en relación con el fenómeno Podemos. Como ven, la clase dirigente en general está aprendiendo a interpretar lo que está pasando desde hace 9 meses. Expertos como Jaime Miquel, al que pueden leer habitualmente en las páginas de La Voz de Galicia, han hecho en las últimas horas una traslación de los votos en escaños de la encuesta del CIS. Pablo Carballo nos la va a adelantar. Sí, buenas noches. Miquel nos ha ayudado a proyectar esos datos del CIS en un arco parlamentario para poder imaginarnos cómo sería la Cámara que recoge la estimación de voto del estudio. Luego los vamos a detener, pero ya te adelanto que el Partido Popular sumaría 123 diputados, el PSOE 94 y Podemos 80. Entre PP y PSOE se habrían dejado casi 70 escaños respecto al 2011. La sangría afecta también a los partidos nacionalistas, Fernanda, incluido al BNG, pero mejoran Esquerra Republicana y la CUP. Bueno, pues como decimos, después vamos a entrar en detalles de esa traslación en escaños que hoy hace en las páginas de La Voz de Galicia el propio Jaime Miquel. Por cierto, Pablo, parte de la progresión espectacular de Podemos hay quien la atribuye a la corrupción. Uno de los, en teoría, pepitos grillo del Partido Popular, José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, está en estos momentos con la lupa encima. ¿Qué le ha pasado? Había sido uno de los más críticos, uno de los varones más críticos con todo lo que está saliendo del Partido Popular. Bueno, pues hablamos de 32 viajes a Canarias en business sin su mujer y a cuenta del Senado. Todos en un poco más de un año, entre 2009 y 2010, cuando Monago era senador por designación de la Asamblea Extremeña. Gastos que además no tenía por qué justificar, porque los permite el Parlamento, si es para desempeño de sus funciones. ¿Qué hacía Monago en Canarias? Desde su partido en Extremadura dicen que viajaba mucho por toda España, pero parece, Fernanda, que todos los billetes, al menos ese año, acababan en las Islas Afortunadas. Bueno, unos viajes raros que Monago no ha querido explicar. Hoy ha tenido ocasión de comparecer a todos los medios de comunicación, pero ha evitado estas explicaciones que de una forma tan profusa ha dado en las últimas horas, en los días anteriores, en relación con casos de corrupción que afectan directamente a su partido. Por cierto, Monago, ya saben, que va a ser el anfitrión de Mariano Rajoy y de un grupo de varones del Partido Popular que en las próximas horas, este fin de semana, van a tratar de escenificar que el Partido Popular sigue siendo, a pesar de todo, un partido unido. Lorenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Moi boa noite. Que titular darías o que está acontecendo nas últimas horas, nos últimos tempos, que onte veu un pouco a concretar, a facer a foto fixa ao CIS? Pois, en términos electorais hai dúas formas de votar, ¿no?, en democracia, ou pola estabilidade ou pola esperanza. E eu creo que o que demostra o que está ocurrindo é que hai sectores que teñen esperanza nunha cousa nova e diferente. E iso está movendo toda a sociedade, os políticos, a banca, e está incluso facendo decir cousas curiosas, ¿no? É dicir, os do PP son de Podemos, unos, outros están terriblemente anunciándonos a Revolución Rusa, e en cambio os banqueiros din que o que queren é o crecemento sostible igual para todos. Muy curioso. Pablo Arangüena, muy buenas noches. Muy curioso, muy ¿coincides? Sí, está generando todo tipo de reacciones, Podemos, pero al final lo que se habla es de Podemos constantemente, ¿no? Desde una óptica o desde otra, pues no hablamos de otra cosa que de Podemos, ¿no? Por tanto, esto a mí me huele un poco a cambio de régimen, ¿no?
Y además esto reforzado con el tema de la corrupción, que cada día tenemos pues X imputados más, pues todo apunta a que algo va a cambiar y algo se está moviendo. Pilar García Negro, moi boa noite. Moi boa noite. Algo se está movendo? Oxalá que para a política española supoña un revulsivo en algún sentido, eso non o dubido. Ora ben, o análise que fago e que me parece principal para nós é desde a Galiza e desde a política galega. Entón, en Telegrama, importación da política e exportación de votos. Podemos é un partido formalizado como tal, un partido español, e nese caso forma parte dunha bellísima tradición que consiste en que, ao igual que as compañías teatrais de antes estreaban en Madrid e despois iban a provincias, como así aínda seguen chamando algúns directores ou moitos, pois da mesma maneira, aquí hai un grupo universitario de traballo con grandísimo apoio mediático que non é banal en absoluto e que despois de forma radial, como as estradas, as autoestradas, as autovías, de forma radial expándese e así é como chega aquí a Galiza. Non é un movimento xerado espontaneamente aquí en absoluto, senón por este tipo de implantación. E un comento moi breve, que hai cousas que case fan enrubiar. O comentario do señor Feixóo ignora... Imos ter ocasión de... Dixo moitas máis cousas, e moitos máis detalles deu. Quero dizer nada máis que vamos ver. A cuestión non é da clase social onde nacemos, senón da clase social a cal servimos, cos nosos intereses, coa nosa ideoloxía e, en fin, e coa nosa política caso de María Bastida, moi buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Desde provincias, como ves tú lo que está pasando? Pues mira, yo lo resumiría con un acrónimo que creo que refleja muy bien la sensibilidad y el sentir de muchos de nosotros, por no decir todos, ¿no? Utilizaría la palabra ira y haciendo referencia a indignación, reflexión y actuación. O sea, yo creo que ya ha llegado un momento en que esto no puede seguir y se impone una reflexión muy seria, muy rotunda y se impone una actuación. La reflexión sin actos no vale de nada. O sea, no vale el perdón. No. Solo la petición de perdón. Hombre, con acrónimo IRA, es que te retino. Sí, no vaya a ser que se identifique con otra cosa, ¿no? Por eso digo que hace falta a una sensibilidad. Republicano, ejército republicano irlandés. Bueno, yo creo que el orden era... Eu penso, busca, por exemplo, a ver se che vale cólera, entón cólera... A ver si me voy al otro extremo, entonces ahora voy a redimirme. O sea, estás en un extremo voy a tú. redimirme. Y sabes si me voy al otro extremo, consideras que estás segundo ya. Cogiendo el guante que me has tendido, me voy a indultar, tío, me voy a redimir diciendo que hasta donde yo recuerdo era perdón de los pecados, propósito de la enmienda. Pues eso. Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Damos titular. El titular es que los más sensatos están demostrando ser los de Podemos, que son los únicos que han dicho la auténtica realidad, que hay que tener cuidado con las encuestas que las carga el diablo, ¿no? Que hay una bolsa muy importante de votos y que en estos momentos, si hubiera elecciones, las que las ganaría sería el PP. Bueno, no ha sido los únicos. Soraya Sáenz de Santa María también ha dicho una encuesta es una encuesta, una declaración que nos ha dejado a todos patidifusos hoy, porque hoy ha sido un día, lo vamos a escuchar en el transcurso sí, exactamente, en el transcurso, bueno, por favor. Hoy ha sido un día muy extraño, de declaraciones muy llamativas que vamos a tener ocasión de analizar en el transcurso del programa de esta noche, pero seguro que muchos de ustedes recuerdan esto. De noviembre del año 1989, uno de los símbolos de aquel mundo, el muro de Berlín, se venía literalmente abajo. La gente traspasaba el muro, saltaba de una zona de Berlín a otra zona de Berlín. Lourenço Fernández Prieto acaba de chegar de Berlín. Eu non sei, teremos ocasión despois de ver un vídeo contando un pouco o que aconteceu aquel día, sobre todo as consecuencias do que aquel día sucedeu, pero... Eu xa eras historiador, entón, no 89, supoño. Había posibilidade de aventurar todas as consecuencias que incluso hoxe estamos vivindo de aquela caída do muro? No, eu sempre poño de exemplo, incluso era un curso de doutoramento a propósito daquelo sobre historia actual. Sempre lle poño de exemplo dos alumnos que as publicacións de outubro, en concreto unha magnífica revista valenciana que se chama Debats,
había un monográfico dedicado ao futuro da perestroika, do glasnost, etc. Ninguén, un congreso con dúcias de expertos politólogos, xornalistas, ninguén foi capaz de predecir que iba a ocurrir o que ocurriu, como recordaban estes días, por certo, dunha forma un tanto desastrosa, por unhas erradas declaracións de un responsable de comunicación. Increíble. Eu creo que non era predecible en absoluto, pero eso nos dice algo moi importante que tamén nos está ocurrindo hoxe, ¿no? Porque aquilo ocurriu en Alemania parece que era outra historia. Ninguén podía imaginar que se iban a unificar as dúas Alemanias, ninguén se podía imaginar que iba a acabar o Partido Comunista da Unión Soviética 2 anos despois, ninguén podía imaginar eso no ano 1989, era 89, era imposible. Pero creo que o máis importante disto é que hoxe non creo que ninguén diga que Europa vivía mellor co muro. Igual que non hai ninguén que diga, que se atreva a decirlo, outra cosa que o pense, ou se lle cole, ou se lle escape, que con Franco vivíamos mellor, ou bote de menos o franquismo, de vez en cando hai algún tolo que o dice por aí, pero o cal é moi significativo. Tampouco creo que haxa ninguén que diga que vivíamos mellor co muro. Eu creo que aí está a forza do asunto. É dicir, dos tres elementos da Revolución Francesa, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, os tres poden camiñar xuntos ou separados, que é un bello debate. Pero o muro impedía un deles con toda claridade. Bueno, 25 anos de aquel día histórico, como decíamos, 9 de novembro de 1989, falaremos desa xornada, dese aniversario, tamén no transcurso do programa desta noite. Imos analizar, como decía, moitas declaracións interesantes que temos escoitado no transcurso do día de hoxe, pero primeiro quería compartir con vostedes unha noticia chamativa que ten que ver con Podemos, un dos protagonistas das últimas horas. Bueno, en función da cal, noticia en función da cal, Podemos tería expulsado o seu portavoz en Lugo, como consecuencia do seu vencellamento a Fuerza Nueva. Hai problemas para interpretar o que está pasando con este asunto, porque nos queríamos hoxe falar co novo voceiro de Podemos nesta cidade, non foi posible, de momento non queren aclarar exactamente que está acontecendo en relación con ese círculo de Lugo que, como decíamos, estaba bueno, pues, dirixido, digamos, por unha persoa que se chamaba Carlos Castro, que finalmente foi apartado das súas responsabilidades, en teoría, por estar vencellado, como decía, a esa organización de extrema dereita que se chama Fuerza Nueva. Se temos ocasión de falar no transcurso do programa de hoxe ou a vindeira semana deste asunto, pois entraremos en máis detalles. Bueno, decíamos, a enquisa do CIS, a que onte coñecíamos e que levábamos analizando mesmo antes de que se coñecera. Fala de moitas cousas, fala tamén dunha posible traslación dun posible novo escenario no Congreso dos Deputados cun novo reparto da atribución de escanos que hoxe, bueno, pois esbozaba Jaime Miquel nese artigo que publicaba nas páxinas da Voz de Galicia que imos tratar de desentrañar ca axuda de Pablo Carballo. Adiante, Pablo. Miquel nos ha ayudado a hacer la proyección de votos. Ya hablábamos de porcentajes, de ese reparto. Bueno, pues él ha sido el encargado de trasladar la ley DONT para simular en escaños los datos de esa estimación que publicaba el CIS. Y este sería el mapa político de España. El Partido Popular obtendría 123 diputados, perdería 53 y estaría muy lejos de la mayoría absoluta, pero mantendría la primera fuerza. El PSOE alcanzaría los 94 diputados, 16 menos que en el año 2011. Podemos, la formación de Pablo Iglesias, irrumpiría en la Cámara Baja con 80 diputados y sería clave para la estabilidad de un posible gobierno. Ahí se abriría una gran brecha y la cuarta formación sería CiU, Convergencia y Unió, que sumaría 12 diputados, perdería 4, con 10 escaños se situaría en Izquierda Unida, que se dejaría 1 respecto a los que ahora tiene, y Esquerra Republicana de Cataluña, que subiría 3. Tres fuerzas políticas empatarían con 4 escaños, UPyD, la formación de Rosa Díez, que perdería 1, el PNV, que estaría exactamente en la misma situación, pasaría de 5 a 4, y Ciutadans, el partido de Albert Rivera, que entraría en el Parlamento español por primera vez con esas 4 actas. El resto de grupos se repartirían otros 9 diputados, 3 serían para Amaiur, que perdería 1, 2 para la CUP catalana, que no tenía representación, y con 1 estarían Compromís, Coalición Canaria, Geroa Bai y el Partido Regionalista Cántabro. El Bloque Nacionalista Galego, Fernanda, desaparecería del Congreso, perdería los 2 escaños que ahora tiene y no obtendría representación. Pues como decíamos, este es un trabajo que firma Jaime Miquel y que trata de trasladar los resultados de la encuesta del CIS a un posible escenario parlamentario completamente diferente. También se ha analizado de dónde han venido los votos que en teoría, si hoy hubiera elecciones, recibiría Podemos. Y hay cosas llamativas, Pablo. Es una de las preguntas que muchos se hacen, incluido el resto de partidos políticos, seguro. ¿De dónde sale ese trasvase de votos
a Podemos. O por cerrar la pregunta, ¿qué habían votado en las últimas elecciones generales los que ahora parecen decididos a hacerlo por el partido de Pablo Iglesias? Bueno, pues según el CIS, el gran damnificado es Izquierda Unida. El 45% de sus votantes en 2011 elegirían ahora a Podemos. Le sigue UPyD, la formación de Rosa Díez. Más del 28% de los que optaron por el partido rosa en las últimas generales apostarían ahora por la formación de Pablo Iglesias. Y muy cerca, en la pérdida de apoyo, estaría el PSOE. 1 de cada 4 votantes socialistas en los últimos comicios, el 25%, estarían decididos ahora a cambiar rumbo a Podemos. El partido de Iglesias captaría también a un 6% de votantes del Partido Popular, que igual no parece una cifra notable, Fernanda, pero viniendo de donde vienen, tiene un matiz también interesante. Bueno, pues llamativos esos porcentajes, y yo, Pablo, no sé si consideras factible, posible, este escenario parlamentario, si se produjeran hoy elecciones o no, o hay que cocinar también mentalmente los resultados del CIS de ayer. A mí me parece perfectamente factible, es decir, incluso no sé si no puede haber una especie de voto vergonzante, o sea, gente que no esté confesando que podría votar a Podemos, cuando lo que se está estimando es lo contrario, ¿no? Gente que no confiesa que va a votar al PP y al PSOE. Yo creo que se puede dar perfectamente esta situación, y lo que la incógnita sería qué pasaría en un parlamento de ese tipo, ¿no? Porque las opciones serían 3: un gobierno del más votado, que sería el PP, en cuyo caso no habría una coalición de PSOE y Podemos, una coalición de PSOE y Podemos en la cual podría haber 2 escenarios, porque ya le ha lanzado un órdago Pablo Iglesias a Pedro Sánchez diciendo si le apoyaría como presidente. Es decir, podría ser el presidente Pedro Sánchez o podría ser el presidente Pablo Iglesias en esa hipotética coalición, o luego sencillamente pues, que siguiese gobernando el PP. Entonces, bueno, no sabemos qué tipo de escenario se podría producir. A partir de ahí, a mí hay una cosa que me llama la atención. Se estaba diciendo, la gente de Podemos estaba siendo muy cauta, digamos, diciendo que no se echasen las campanas al vuelo con la encuesta, incluso diciendo que se iba a cocinar en su contra, pero finalmente la encuesta que ha habido pues es la más deseable por parte de la gente de Podemos. Caso, ¿por qué? Sí. Porque les deja, digamos, que con un empujoncito, lo que visualiza la gente es que con un empujoncito pues pueden llegar incluso a ser la primera fuerza política. En cualquier caso, una cocina que es conocida. Tenemos los 2 resultados, la intención directa de voto y el resultado ajustado con esas variables que introducen los expertos en demoscopia para tratar de averiguar exactamente qué es lo que haría la gente en caso de tener que enfrentarse al voto, porque no olvidemos, ayer lo comentábamos, que hay mucha gente que votó al Partido Popular cuando fueron las últimas elecciones generales y que no lo recuerda, o que ha preferido olvidarse de que se produjo ese voto. Muchos que han votado a Podemos ahora, que si hubiera votado todo el mundo que dice que ha votado a Podemos, le hubiera votado de verdad, probablemente hubieran sacado los 25 eurodiputados. También existen los 2 fenómenos. Claro, hay gente que cree que votó a Podemos o que dice que votó a Podemos y luego, pues evidentemente, no hay capacidad para que haya entrado todos sus votos en las urnas, porque conviene recordar que fueron 1,2, creo, millones de votos los que percibió. Lo más llamativo de esta encuesta, Lourenço, falamos dun reparto novo, en principio, claramente definido con unha palabra que é tripartidismo, algo que non acontecerá polo de agora, non? Aos que creemos que a democracia ten que ser pluripartidismo e que o bipartidismo é, digamos, limitador, eu creo que isto en general está ben. Mas que eu creo que estamos nun momento no que, como vemos nas declaracións, unha cousa é intentar interpretar o que pasa, que eu creo que aquí intentamos facer, e outra cousa é discutir o que ocorre, combatilo, negalo, condicionalo. A ver, eu creo que detrás de Podemos hai algo que xa comentamos no seu día, que é un método adecuado novo de politización. Unha novedade, hai unha novedade nova que politiza a xente, que implica, e iso é algo que está implicando a xente que non estaba implicada. Porque o que sí que é difícil tamén é que se implique, por eso tamén aparecen estes casos extraños, non? Logo, Podemos, hai un elemento que eu creo que é tan obvio que casi me dá vergonza decirlo, é dicir, hai descontento, incomodidade, malestar coa democracia, e é obxectivable. Hai corrupción, hai rixideces no sistema, hai incapacidades para votar en Canarias un referéndum ou en Cataluña outro, é dicir, todo iso está generando un malestar da democracia evidente. E que ofrece Podemos? Pois algo que, nese contexto, pode che gustar ou non, pode ser lonxano ou próximo, pero dice, todo se soluciona con máis democracia. Ben. E logo, a cuestión que decía ao principio do ascenso electoral, eu creo que a demoscopia, que é un inquérito, non é outra cousa, máis as experiencias europeas, máis todo o que leva ocurrindo desde aquela, mes tras mes, semana tras semana, o que demostra que se está abrindo, creo eu, unha fenda da esperanza. Que pode ser boa ou pode ser mala, pode ser unha frustración preparada ou pode ser o que se queira, pero que, digamos que
eu creo que se equivocan os que falan de medo, de temor, ao revés. Dicir, a xente tenlle máis medo ao coñecido que ao descoñecido. E o descoñecido non asusta. Xa non vale o refrán de máis vale bo coñecido que malo por coñecer. Non esquezamos unha cousa, por entrar, digamos, toda esta comparación con... e a propósito do muro de Berlín, ¿no? Es decir, toda esta comparación con América Latina, ¿no? Con Ecuador, con Bolivia, con Perú, con Venezuela. A ver, no mundo, despois do muro de Berlín, non hai unha intervención, o Brasil, unha intervención militar de Norteamérica ali, como sí que houve no Chile de Allende, que era moito máis cuidadoso con algunhas cousas. Estamos nun mundo distinto, tamén desde ese punto de vista. E iso se resolve en términos democráticos, non de outra forma. E unha cousa máis solo. Eu creo que detrás disto tamén hai outra cousa. Hai a expresión, que tamén é obvio decilo, dos nacidos despois de 1960, que ou se educaron en democracia ou prácticamente se educaron en democracia, e que ven todo isto. Todos os de Podemos son desa edade, son menores, todos naceron despois dos 60. Bueno, Jiménez Villarejo non. Non, pero é unha especie de gurú. Claro. Si, onte recordábamos, isto todo empezou con xente moi maior. Estefan Hessel tiña 90 e tantos anos, non? Sí, pero daquelo, xa, pero de feito morreron. San Pedro morreu. Quer dizer que era unha especie de, bueno, en fin, de fructificación de unha idea bella. Porque o que hai aquí, efectivamente, algúns dicen, non, que isto é unha idea moi bella. Tan bella que eles lle recorda a Revolución Soviética, non? Cuidado que veñan os soviets. Eu creo que son ideas bellas, tradicionais, da esquerda que están redefiníndose. E iso é bon, eu creo que é bon para toda a esquerda. Porque o fracaso está na esquerda, non está na dereita. Bueno, os escucho enseguida. Déjame un momentillo, Pilar, porque vamos a poner uno detrás de otro esas declaraciones con las que abrimos el programa esta noche, tan llamativas. Por una parte, Feijóo reivindicándose como de Podemos, por otra parte, Cospedal diciendo que está en peligro la democracia, y por otra parte, una banquera, Ana Patricia Botín, bueno, creo que ahora simplemente es Ana Botín, diciendo, bueno, que como todos los demás, lo que se trata aquí es de remar todos juntos para que la estabilidad se instale. O máis preocupante é a inestabilidade política que reflicte esa enquisa. E a inestabilidade política e a incerteza é letal. É letal para os ciudadanos, é letal para as familias, é letal para as empresas e é letal para as institucións. Por tanto, as enquisas do CIS hai que valoralas sempre, tomalas en serio. Situado en la extrema izquierda. Se basan en la demagogia, en el populismo. Son muy peligrosos para el sistema y para la democracia, para el Partido Popular y para cualquier partido político. In Spain, the last poll on the intention vote highlighted yesterday that the new political party Podemos would be the third biggest formation in Spain. So I would like to know the opinion of Ana Patricia Botín if this new political party, this new arrival, could have any damage to the Spanish recovery, and what do you think on the proposal, on the political proposal and economic proposal of Podemos? I think the aim of all political parties, of banks and of us individually should be how we can together get growth going again, a growth that is sustainable and that reaches everybody. And I think in this we all have a common interest. It doesn't matter what side you are on. I'd just like to stress that we're all in this together and that we need to work together to find the solutions that are going to help us reach this goal of better growth, sustainable growth in Europe, which is the big challenge. Llamativo, puesto así de todo junto. Escuchamos un poquito de lo que ha dicho Feijóo, pero vamos a escucharlo en su totalidad, porque él ha hecho un elogio de sus orígenes para contraponerlos con el concepto de casta, con los pianos. Bueno, vamos a oírlo. E en relación ao asunto de Podemos, eu reitero, mire, sobre a casta, pois eu, dende logo, non pertenzo a ningunha casta. Hai os líderes dese movimento que son claros descendentes da burguesía española. E eu non teño nada en contra diso. Por lo tanto, non se me interprete que me gustaría que a miña familia pertencera á burguesía galega. Non. Pois non nací nesa familia, nin é mellor nin é peor, é unha circunstancia evidente. E en consecuencia, claro que temos que tomar nota, xa o dixen. Aquel que se despreocupe polos resultados do CIS se equivoca. Aquel que minusvalore o termómetro do CIS, na miña opinión, se equivoca. Mire, a min me gustaría que na miña familia houbera profesores universitarios. Lamentablemente non tive ningún. Na miña familia, nin os meus pais, nin os meus tíos, nin persoas coñecidas eran profesores universitarios, nin abogados, nin persoas, digamos, de clase social media ou burguesa. Non tive ningún.
Eu mesmo fun o primeiro de 23 netos, 3 fomos á universidade, os primeiros 3 licenciados. Por lo tanto, se alguén quere plantexar a orixe social ou, entre aspas, a casta, pois mire, eu son máis de Podemos que os de Podemos. No es la primera vez que escuchamos a Feijóo bueno, pues establecer esta teoría sobre sus orígenes y sobre los orígenes de los demás. Una declaración muy cortita que escuchábamos hace no mucho tiempo en el Parlamento galego cuando trataba de contrarrestar el discurso de Xosé Manuel Beiras. Non vou a respostar nin o desprezo, nin a soberbia que levo aguantando de persoas que falan en nome da ética. Nin vou a aguantar e seguirei coa mesma humildade despois de escoitar que me relacionan co Opus, que me relacionan co franquismo, que me relacionan co narcotráfico. Señorías, o único delito que cometín foi nacer nunha aldea de Ourense. É verdad que nin tiven piano nin estudiei na Sorbona. Moitas gracias. Pilar García Negro. Dígame vostede. O que vostede queira. Moito ben. Libérrima. Pois libérrima. Vamos alá. O Podemos podría ser chamado tamén o partido NS-NC, NS/NC, é dicir, non sabe, non contesta, porque hai moito de cálculo aí, pero non se quere manifestar se é máis conveniente a forma monárquica ou a republicana para o Estado, a unitaria actual con descentralización autonómica ou outro tipo de organización. Hai declaracións contrarias. O señor Jiménez Villarejo, por exemplo, é absoluto e así o manifestou, rotundamente contrario a calquer proceso de uso da soberanía ou do dereito a determinación por parte de Cataluña ou por parte de Galiza ou de quen sexe. O mesmo diríamos a respecto de unha divisoria clásica, dereita-esquerda, etc. Entón, a onde vou? A que este inquérito imos ver de aquí a un ano se se mantén a legislatura inteira, se non se adiantan as eleccións xerais, resta un ano aínda para a celebración das seguintes. Veremos efectivamente se esta acumulación de cálculo, eu penso que habilidosa, pero ao mesmo tempo problemática tamén, a ver se se mantén nese tipo de indefinición. E o que sí podo apontar é o seguinte: na hipótese de que sexa verosímil ese reparto tripartito de 3 grandes blocos de votación, de sufraxios, cabe falar, claro, de tripartidismo ou cabe falar de neobipartidismo, porque pode que haxa un grandísimo interese por parte do Partido Popular de que suba canto máis Podemos para forzar entre aspas tamén, a anexión do PSOE. A anexión entre aspas. Esa gross collision da que se fala últimamente. Efectivamente, quer dizer, que non lle quede máis remedio que xa arredondar eso que denominan círculo constitucional. Como esa coalición pase polos acordos entre Feijóo e Besteiro, creo que vai estar complicado tendo en conta que aconteceu onte. En calquera caso, Pilar, que che parece un pouco a estrategia de defensa que pon en riba da mesa Feijóo en relación con Podemos e esa apelación ás súas orixes? Moi acomplexada e moi colonizada. Se se me permite, que non soe, Deus me libre, a ningún tipo de pedantaría profesional pola miña parte, mais o vocabulario que se escolle e as eleicións lingüísticas que facemos son moi delatoras. El sí que pensa colonizadamente que nacer nunha aldea galega é un delito. É dicir, é unha falta. Por que chegas a esa conclusión? Porque o nomea, porque di, o meu único delito é nacer nunha aldea galega. Entón aí hai un fondo, eu penso que moi visível, de acomplexamento, de espírito colonizado, que se manifesta despois ou que se exterioriza no seguinte: a pesar de ser un retrasado, un aldeano, a pesar de cheguei ao máis alto. E aínda podo escalar máis, porque efectivamente a biografía política do actual presidente da Xunta de Galiza con toda probabilidade non remata aquí. María, concordas ca análise que fai Pilar? De por que Feijóo dice isto? No. Evidentemente no. Perdón, María, nada máis que insisto no de antes. O que nos define é ao servizo do que nos poñemos, claro. Ao servizo do que
Bueno, yo... colocamos María, as nosas... María. No, evidentemente no estoy de acuerdo, pero bueno, sí coincido, estaba pensando, lo que pasa es que me vais a acusar de repetir el mismo mensaje que el presidente, pero en el fondo y en el contexto de lo que estáis comentando, yo tengo que confesar que también a veces me siento de Podemos, ¿no? O sea, yo creo que aquí nos falta ¿Pero una... qué está pasando, por favor? Sí, no, déjame que me explique, vamos a ver, yo creo que hay una... En primer lugar, quiero que vaya por delante, que a mí no me gusta nunca comentar encuestas ni para lo bueno ni para lo malo. O sea, le doy a la validez que tienen, bueno, María, con independencia de que sea lo mismo que se dice estos días. Yo trabajo más con escenarios, por deformación profesional, escenario optimista, pesimista o estable o conservador. Pero bueno, dicho esto... Pesimista tirando muy pesimista. Bueno, pues más bien. Pero dicho esto, yo creo que hay una reflexión que a lo mejor es un poco burda, pero que creo que es bastante cierta. Que una cosa es el a quién votarías y otra cosa es a quién votarás. Es decir... O sea, una cosa a quién te gustaría votar y otra cosa es a quién vas a votar. Si a mí me preguntas, por eso te digo que a veces también me siento de Podemos, porque a mí evidentemente me preguntas, ¿no? En un momento en el que está pasando todo lo que está pasando y pues, por ejemplo, cuando fue extraída esta encuesta, pero me da igual. Sí, no, pero es que después vieron más cosas. Exactamente. Y entonces digo, hombre, pues mira, ya estoy hasta las narices. Pues efectivamente, venga, ala, bomba. Ahora bien, a mí me gustaría, y creo que se impone una reflexión también en este sentido, ¿no? Que en el momento de pasar del votarías al votarás, claro, a mí francamente, y creo que por ahí tiene que ir la cosa, yo no me meto con la tipología, es más, me parecen unas personas muy respetables y muy dignas de mérito académico, entre otras cosas, ¿no? Las personas que conozco que están al frente. Sí. Entonces, también por deformación profesional, entre otras cosas, me causan admiración. Pero bueno, también tengo que decir que a mí no me gustaría vivir en un país donde los medios de producción estén nacionalizados. No me gustaría vivir en un país donde parte de los medios de producción que han sido privatizados vuelvan al control del gobierno, sobre todo ahora que sabemos lo que ha pasado por el excesivo tamaño del sector público. No me gustaría, desde luego, vivir en un país donde los medios de comunicación estén controlados. Y desde luego tengo muy claro que no quiero vivir en un país donde cada vez que se plantea una pregunta concreta a un problema concreto, la respuesta sea: lo estamos estudiando, claro, lo tenemos que ¿quién es más decidir? amenazante para el sistema? Refiriéndome un poco a lo que decía Cospeda, ¿quién amenaza más al sistema? Estás describindo a Inglaterra da época dos Beatles. Pues probablemente, vamos a ver, yo... Moito sector público, unha BBC potente... Pues por eso, pero es como cuando me vienen con los mantras de la banca pública. No, pero es que él te lo dice como positivo. Bueno, pero yo no, yo creo que de experiencia... No, claro, pero por completar... Perdona, no, te estoy describiendo también la España franquista, tú lo tienes que saber bien, los medios de producción eran de quién eran, estaba el Instituto Nacional de Industria, estaban los medios de comunicación intervenidos... No, María, de quen ganó a guerra. No, de que ganó a guerra. O que ti queiras. Non podes comprar unha democracia cunha dictadura. Chámalle X. É que non se pode comprar unha democracia cunha dictadura. Para intentar falar dos medios. En cualquier caso, estoy María... hablando de la estructura económica. Si quieres, espera un momento, y nos vamos hasta la autarquía, porque tampoco, eso me olvidé antes, tampoco quisiera vivir en un país donde no puedo acudir a financiarme porque nos hemos negado a pagar la deuda que debemos. Entonces, en este contexto... Eso es la reflexión, yo creo que tiene que ir por ahí. ¿Amenazante? Pues no lo sé, para mí, ¿sabes lo que es amenazante? ¿Sabes lo que es amenazante? Realmente, percibir que estamos todos muy enfadados, que estamos todos muy indignados, que hemos llegado al límite de nuestra capacidad. ¿Pero quién ha provocado el enfado y el cabreo? Es que déjame acabar la pregunta, María, un momento, déjame acabar la pregunta. ¿Quién amenaza más al sistema? ¿Una posibilidad o una realidad que ha demostrado que... Te lo estaba diciendo. Ver que hemos llegado al punto en el que estamos y que no... los partidos que están al frente o que tradicionalmente se supone que representan a más ciudadanos y ciudadanas no son capaces de dar una respuesta contundente y una respuesta convincente. Eso es lo que realmente me parece amenazante. Me falta Fran Espiñero todavía. Yo, por volver al tema, yo coincido bastante con los análisis que suele hacer el profesor Miquel en todas estas cuestiones. De hecho, yo alguna vez he hablado aquí de que la ley Donter era el que iba a ser el principal protector del Partido Socialista, ¿no? Yo entiendo el mensaje también de Feijóo en la clave de que es que si no se puede explicar el trasvase de votos que está habiendo pues, de un sector ideológicamente tan opuesto a lo que plantea Podemos como puede ser el PP. O sea, si el propio Feijóo se declara de Podemos, yo es la única manera que me puedo explicar un parlamento en el que estamos hablando que de fuerzas de derechas o puramente de derechas pasa de haber unos 200 que hay en estos momentos, diputados, a haber, en el mejor de los casos, sumándolos todos, incluyendo como derechas pues, a Ciudadanos y alguna otra formación de ese tipo, 130 diputados. Es decir, no, a mí me parece un vuelco ideológico que atenta directamente a
una de las claves que ha habido en el país en los últimos años, que es los 8 millones de fieles del PP y los 8 millones de fieles del PSOE, exactamente igual que los 400 y pico mil fieles del bloque, que yo no creo que vaya a desaparecer del Parlamento. Quiero decir, o sea, la ley DON también en algunos casos... Hay que aclarar, simplemente una aclaración, el propio Miquel explica que en el caso bueno, pues de una fuerza como el bloque, la precisión en el análisis es menor. Es menor porque la muestra es menor. Como, claro. Hablabas antes de primera fuerza en intención de voto de Podemos. Es mentira, no es cierto esa apreciación. La primera fuerza en intención de voto es no sabe. La segunda fuerza en intención de voto es Podemos y la tercera la abstención. Esa es la realidad de la estadística. Es decir, entonces, por eso decía antes que Podemos había hecho una vez más el análisis más sensato. Viene a la cocina precisamente para corregir eso, sí, pero en teoría. Digo, pero que Podemos ha hecho el análisis más sensato. Dice, cuidado, que no está todo el pescado vendido todavía, esto aquí queda mucho que jugar y estamos hablando de eso, de una caída estamos hablando, pues esto supondría una caída de unos 6 millones de votos, que a mí en estos momentos creo que hay margen para recuperarla, con un agravante más para Podemos, que en el mejor de los casos para ellos todavía va a haber 6 meses entre las municipales y autonómicas y las generales, donde va a haber 6 meses donde van a tener que tomar decisiones. Y al tomar decisiones, hasta ahora es todo muy fácil, porque como explicaba antes María, lo vamos a votar, nos vamos a reunir, vamos a ver cómo tomamos decisión y tal. Y al tomar una decisión tú vas a cabrear a alguien, porque es inevitable. Con respecto a Feijóo, a su tesis de la casta... La tesis de la casta, es que eso es una cosa fantástica que ya se inventó hace mucho tiempo. No, pero con respecto a lo que dice él, de yo soy más de Podemos que los de Podemos, es que porque yo soy un eno de aldea como que un ninguén. Él se tiene que sentir como quiera. O sea, es que esos, los que se ofenden porque les llamen casta son los ridículos, porque entonces efectivamente están dando la razón a los que creen que tienen una serie de privilegios. Él tendrá que hacer análisis de conciencia y saber si tiene privilegios o no. Yo no coincido en nada en lo que decía Pilar. Yo he nacido en Londres y no creo que sea más listo que alguien que haya nacido en Los Peares o en otro sitio distinto. O sea, es que no tiene nada que ver. Eso no va... Sí, yo tampoco no. Claro, por eso, es que es una... ¿Alguna reflexión con relación a Núñez Feijóo, a esta teoría de Feijóo? Yo sí, una. Esto Feijóo lo lleva muy a gala, lo de haber nacido en determinado sitio, que además es de tu provincia, Os Peares. Bueno, no, es de mi provincia, depende del trozo. Es un sitio particularmente informe, ¿no? Porque está muy repartido, ¿no? Es un lugar que no se sabe muy bien, además hay nieblas allí, además sube la niebla del Sil. Es un sitio muy bueno para un político como Núñez Feijóo, ¿no? Que es así también Bueno, él lleva muy a gana lo de Ourense. No se sabe de dónde ven y para dónde va. A teoría da néboa, que decía Víctor Freixanes. Pero yo simplemente quería decir, uno no elige dónde nace. Esto, por tanto, es practicar el trilerismo político por parte de Núñez Feijóo. No se elige donde uno nace. Sí se elige, en cambio, los amigos de los que te rodeas. Y Núñez Feijóo, que le sepamos y que conozcamos, se ha rodeado de un conocido narcotraficante y de otro conseguidor de determinado escándalo político que en este momento estamos padeciendo, que se llama Pachi Lucas, y que hasta tenía una foto con una bandera de España en una plaza de toros, en la plaza de toros de Pontevedra, que son muy amigos. Por tanto, uno no elige dónde nace, pero sí elige lo que hace en la vida y los amigos que tiene, ¿no? Por tanto, a partir de ahí me parece que está haciendo demagogia, pero del carácter más desmontable y del carácter más bajo. Pequeño Nicolás, parece mentira que tú digas eso. A ver, mira, yo creo que las fotos del pequeño Nicolás. Es decir, o sea, todos los que se han hecho la foto con el pequeño Nicolás, o sea, es que un político no tiene la culpa de alguna foto, la puede tener, pero de una plaza de toros, ostras. Bueno, a ver. Un vaya donde quere con quen quere. Hai máis que unha foto. Hasta aí podíamos chegar. Máis que unha foto. A ver, de feito, bueno, xa me for decir eso, pero a elección de con quen está Feijóo e a donde vai é súa, e a quen serve, e en que partido milita e que obxectivos defende. Iso non ten nada que ver coa orixe social, como moi ben sabemos, e se decía moi ben antes aí. Eu creo que o que hai detrás de Feijóo e destas declaracións que efectivamente as fai en momentos duros, por exemplo, nese debate no Parlamento ou agora porque están despistados, é unha imitación, digamos, esvaída e difuminada daquel fraga populista que viña aquí, comíala con congrelos, decía eu son galego, galego como a ti, xa no franquismo. E logo, eu creo que é un pouco paifoco, ¿no? Este populismo antiburgués. É dicir, a esquerda republicana se chamaba esquerda republicana, só queda en Cataluña, e era profundamente burguesa. Por exemplo, non hai máis que ver os coruñeses a Casa de Casares Quiroga para entender de que burguesia estamos falando. E encima ese elogio da ignorancia, ¿no? Eu creo que me parece limitante e empobrecedor. Os voy a seguir escuchando, pero sí. E unha cuestión, a cuestión da aldea, que efectivamente a aldea como sitio do que escapas, do que fuxes, o que non queres. O sea, xa non é un problema de... Eso me parece o peor da forma de ser desertor dourado dos galegos e das galegas, que tamén non temos. Me parece justamente o contrario. Outra cousa que eso sexa populista e de votos, porque moitos queren fuxir de aí e xeneracionalmente fuximos. Todos os que nacimos despois do 1960 aproximadamente, o 60, o 70, o 80%, somos os primeiros que estudiamos da nosa familia.
por razóns que todos conocemos. Excepto unha minoría minoritarísima. Por desgracia. Por desgracia. É símbolo de atraso colectivo. A ver, Pilar e luego María. Hai unha prova fundamental que é o idioma. Un galego con moitísimos anos de vida profesional en Madrid e ao servizo da política española e de grandes persoeiros da política española como o colega teu, Fernando Onega, é totalmente lóxico que siga mantendo o sotaque galego, que é perfeitamente recoñecible. A lingua, a nosa fala, non a lingua, senón a nosa fala, é extraordinariamente delatora. E entón hai un grau primeiro que é o de imitación. Hai que erradicar o galego de ponto de partida e todas as adherencias que se supón que a lingua galega ten, e ese é o primeiro grau. Pero hai un grau moito máis perigoso, que é o da identificación. Entón, Feixóo, lamentablemente, está nesa... Feixóo, sí, insisto. O día en que John Lennon sexa John Lennon, Feixóo será Feixóo. John Lennon é Juan Lennon. No, Juan Lennon, claro. Refírome á fonética, a pronuncia. Entón, digo que aí hai un grau de identificación que se nota na propia fala no español que fala aquí na Galiza ou en Madrid para tratar de borrar calquer pegada. Pero en todo caso non era del do que eu quixera falar, senón que cando poda... Vamos a seguir falando, pero María, queres apuntar algo neste asunto? Dos inquéritos vamos a seguir falando de Podemos. E do que correspondería ou non ao BNG, non? No, vamos, estoy absolutamente desconcertada, ¿no?, por las cosas que estoy escuchando. Solo me siento igual cuando escucho a Iker Jiménez los domingos por la noche. Pero bueno, dicho esto... Eso es porque te escuchas a Iker Jiménez. Sí, gran programa, es una sensación bastante similar, ¿no? La reposición de la solamente sí quiero dejar algo claro. O sea, que yo en ningún momento en las declaraciones del presidente Feijóo detecto ánimo de distancia, o sea, creo que lleva, al contrario, creo que está profundamente arraigado y que repite tanto lo de los peares precisamente porque está identificado. Por cierto, lleva muy a gana lo de Ourense, o sea, él tiene clara la zona de los peares, ¿no? Pero vaya, que lo tiene muy interiorizado y se siente muy orgulloso y lo dice con profundo cariño. O sea, no entiendo ese distanciamiento del que hablaba el profesor Fernández. Bueno, llamativo porque, como decimos, es una pequeña teima que tiene Feijóo y que ya ha puesto encima de la mesa en más de un debate, incluido ese que veíamos en el Parlamento. En aquella ocasión se refería directamente a Xosé Manuel Beiras. Una encuesta es una encuesta. Así de claro, lo dejó hoy Soraya Sáenz de Santamaría. Partiendo de un principio básico, una encuesta es una encuesta. El Gobierno ha dado su primera versión sobre el CIS y el éxito de Podemos. Lo que demuestran es que hay que seguir trabajando para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política, que es muy necesaria. La vicepresidenta ni menciona la formación de Pablo Iglesias, pero sí cuenta a los asistentes del foro Japón-España que es necesaria la estabilidad institucional y que a ella no contribuyen iniciativas carentes de sentido. Mucho menos sutil ha sido María Dolores de Cospedal. Situado en la extrema izquierda, se basan en la demagogia, en el populismo. Y ya centrado el tiro, ha añadido: son muy peligrosos para el sistema y para la democracia, para el Partido Popular y para cualquier partido político. El PSOE es consciente de que Podemos anda cerca, por eso no nos conformamos. Y eso que desde que estrenaron secretario general han ganado 3.500 militantes. Sin embargo, defienden a Podemos de las palabras de Cospedal y aprovechan su argumento. Lo que es peligroso es un partido que se ha financiado supuestamente y regularmente 20 años. Y lo que es peligroso es decir que otros partidos políticos son peligrosos. A todo esto, Pablo Iglesias desde ayer, ni palabra. Bueno, Pablo Iglesias no ha hablado, ellos han mantenido esa estrategia que llevan manteniendo prácticamente desde la noche electoral de los comicios europeos, bueno, pues no viniéndose arriba, siendo prudentes y diciendo que no, que esto simplemente es un paso más en el camino y en el objetivo que ellos se han marcado, que pasa por gobernar España. Mientras todo esto sucedía, ¿qué hacía Mariano Rajoy? Porque hoy hemos escuchado al presidente del Gobierno hablar de cosas tan de actualidad como estas. En España, con el pretexto de que se tenían que terminar los ferrocarriles, fue imposible reunir más de 110 reales, algo más de 59 francos. Yo no estaba entonces en el gobierno. La verdad... Un poco de mala leche, lo reconozco, pero efectivamente hoy Rajoy no ha hablado de qué está pasando en España en relación con las expectativas electorales de muchas personas, pero también con los escándalos de corrupción bueno, que brotan por doquier últimamente.
¿Qué piensa la gente en la calle? Hemos sacado, como siempre, procuramos hacer los micrófonos de Vía V, en este caso a las calles de Vigo, para saber cuál es el grado de conocimiento real que la gente tiene. Como siempre digo, no tiene valor demoscópico, pero yo creo que es ilustrativo. En intención no le gana a nadie y aunque las urnas tendrán la última palabra, Podemos irrumpe para agitar la política española. ¿Una moda o una alternativa? ¿Un peligro o un balón de oxígeno? Pero, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué piensan cuando escuchan Podemos? En un partido político, la novedad. Un cambio, una forma de ver la política distinta y quizás esperanza. Muy lanzado y no da respuestas. O sea, es muy popular, se está haciendo porque la verdad necesitamos que alguien proteste. Que aún nacisteis ahora, hay que dar, yo creo que con el tiempo sí que va a hacer algo, o sea, de momento no lo creo. ¿Conoce algunas de las medidas de Podemos? No, las medidas no las conozco, no. La verdad, ahora mismo no las conozco. La primera que tiene es limpieza general, eso es bueno ya, para empezar. Sinceramente, a día de hoxe creo que non presentaron nada que poidamos decidirnos si van a facelo ben, facelo mal. Ahí está, es que no te lo dice. Es muy popular porque habla muchas cosas, cuenta mucho, pero en realidad soluciones no lo sé. Hombre, acabar con la corrupción me parece que es la principal. Del 1 al 10, ¿cómo valoraría Pablo Iglesias? ¿Qué nota le pondría? De lo que llevan, por lo que llevan hecho, un 10. Bueno, con una persona influyente como está siendo y de la forma que está actuando, pues le pongo un 5. Por lo que se habla de él, por darle una oportunidad, un 6 o así. 11. Es que le pondría, pues no sé, un 6. Un 7. Un 4. ¿Lo ven un peligro para la democracia? No, visto lo visto. Lo que me parece peligro son los otros. ¿Lo ve un peligro para la democracia? Muy grande. No lo considero, tiene que haberlos, pero que no se vaya a los extremos, porque entonces no nos vale. ¿Me haría una quiniela para las próximas elecciones generales? Yo los pondría entre terceros y cuartos. Eu considero que vaya a ganar. Si non vai a ganar, estará a punto. Me parece que aquí en Galicia el pueblo no está preparado para eso. Me parece que aquí hay seguramente que gane el PP. Yo creo que va a ganar el PP, igual. Pero los otros muy cerquita. Creo que va a ser el PP de nuevo el gran ganador de estas elecciones. Una coalición, y me parece que va a ser el PSOE y Podemos. Bueno, pues como vemos, la gente está interesada por la política. Es una novedad que nos ha traído la crisis económica. Empezamos aprendiendo que era la prima de riesgo y todas aquellas cosas, aquellos conceptos económicos que hasta entonces no estaban en nuestras conversaciones. Y ahora la gente tiene un interés en lo que está sucediendo también en el ámbito de la política. La corrupción. Escuchábamos a muchas de esas personas que, por cierto, entrevistábamos no en Vigo, quedó en evidencia, sino en Santiago de Compostela, hablar de la limpieza que mucha gente cree va a realizar Podemos en el caso de que tenga la oportunidad de gobernar en España. El último capítulo tiene un nombre, José Antonio Monago, una persona que en los últimos meses, a medida que caían chuzos sobre su casa madre, decía cosas como estas. Somos, en definitiva, víctimas de lo que está pasando, porque esto es una mancha sobre el Partido Popular. Como cuando a un conductor le paran y le quitan algunos puntos del conductor, del carnet de conducir. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el conductor es decir que he hecho mal para que me hayan quitado algunos puntos. Bueno, esta es una de las declaraciones de las muchas que ha hecho en las últimas semanas, en los últimos meses, en relación con la corrupción vinculada con su partido, con el Partido Popular. Claro, hete aquí que en las últimas horas hemos sabido de unos viajes de Monago que todavía están por explicar, Pablo. Sí, son 32, ni más ni menos, a Canarias, todos en business, todos sin su mujer, Ana Cordón, y todos realizados a cuenta del Senado. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, realizó todos estos desplazamientos a cargo de la Cámara Alta entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010, en apenas un año, cuando era senador por designación de la Asamblea extremeña. ¿Qué pintaba Monago en Canarias y en base a qué justificaba esos gastos? Desde el Gabinete de Presidencia de Extremadura, en una nota, alegan que Monago viajaba por todo el país para desempeñar las tareas parlamentarias que le encargaba su grupo, aunque tampoco ha justificado viajes a otras comunidades. Los gastos
Los parlamentarios se desplazan a cargo del presupuesto público de las Cortes, si lo hacen para ejercer su labor de diputado, pero no existe un registro de estos viajes y ni siquiera sus señorías tienen que justificarlos. No pagan billete de avión y tienen además 250 euros mensuales para taxis. A Monago esta información le coge después de haber sido uno de los dirigentes del PP más contundentes contra la corrupción y antes de la Cumbre Nacional del PP sobre buenas prácticas, de la que además va a ser anfitrión. Una cumbre, Fernanda, que se va a celebrar este fin de semana en Cáceres y a la que está previsto que acudan Rajoy y la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Bueno, lo más llamativo de todo este incidente, que es una exclusiva de un diario digital, de Público en concreto, es que Monago, que suele ser bastante locuaz cuando se trata de analizar la actualidad, ha decidido no hablar, remitirse a ese comunicado que se ha hecho público desde la Junta de Extremadura y defenderse a través de portavoces interpuestos que han tratado de justificar esos viajes, bueno, cuando menos llamativos, tan seguidos y durante tanto tiempo a Canarias. Pilar García Negro. Sí, un apuntamento de carácter aritmético. O Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego ocupa 7 escanos, por tanto, o 10% do total, que son, como ben sabemos, 75. No Congreso dos Deputados, sobre 350, ten só 2 escanos na actualidade, que é o 0,6%. Se as leis non as desexadas ou as propostas polo nacionalismo galego, polo BNG, senón as deles, as do sistema no seu conxunto, fosen equitativas, tería que haber unha correspondencia mediática, unha correspondencia de atención política, tanto no Estado como aquí na Galiza, absolutamente acorde con esta representación. Dos medios públicos falamos. E dos privados, e de todo o mundo. Non, refírome a que, claro, é que de momento o partido de que antes se falaba, Podemos, de momento ten 0 escanos no Parlamento Galego e 0 escanos a veces a atención mediática ten que ver con criterios que non efectivamente, sí, pero agora vou ao que me parece é fundamental, e é que sen ningún afán de esencialismo nen de patrimonialización do universo galego por parte do Bloque Nacionalista Galego, senón simplemente remeténdonos ás evidencias documentais que se perdese a representación nas próximas e futuras eleicións xerais no Congreso dos Deputados sería, no meu ver, grave, por suposto, claro, para o BNG, pero grave igualmente para o propio país. Pero non por ningunha tentación, insisto, esencialista, senón porque documentalmente, por tanto, no Diario de Sesións, no boletín do propio Congreso dos Deputados, que se examine, que o público teña ben, hoxe por internet podese fazer perfectamente, examinar que temario galego, que axenda política galega, quen a levou... Pilar, nese caso, a mellor tamén, o que teña que preguntarse por que a xente, no caso de que se producir ese escenario, non? Claro que sí. Sobre a corrupción despois... Sí, yo quería hacer 2 apuntes muy rápidos también sobre el CIS y luego hablo de Monago, que además es un chico que me parece muy bien, todas las cosas que dice, pero que a veces también hay que predicar un poco con el ejemplo. En el CIS, a mí uno de los datos que me llama mucho la atención es los 2 partidos que más rechazo generan a los votantes, que curiosamente son el PP y Podemos. El PP creo que hay un 60% de gente que dice que nunca votará al PP y la segunda fuerza, la que los encuestados dicen que nunca votarán, en un 42 y pico % es Podemos, ¿no? Que también me parece muy llamativo el dato. Y por lo de Monago, es obvio que esto es un clarísimo ajuste de cuentas, o sea, no se puede estar todo el día saliendo, sacando pecho, diciendo tengo el culito que parezco el niño del anuncio de Mimosín y luego resulta que te pillan con unos viajes que se te olvidó explicar exactamente a qué ibas a Canarias 32 veces en año y medio, ¿no? Y es obvio que le han pasado la factura ahora que todavía están a tiempo y que quedan 8 meses para las elecciones de Extremadura. ¿Eso oye como Feijóo? Pues seguramente. A ver, sin María, ser de los peores. ahora te escucho. María, ¿Monago qué? La corrupción. Monago, primero un comentario que le hice aquí antes a Fran, viendo el vídeo, porque cuando dieron la información, la primera información, ¿no? Dicen no sé cuántos viajes sin su mujer, y yo dije, ostras, y esto de sin su mujer, bueno, hombre, claro, imagínate, no vamos a entrar en qué se quiere transmitir con eso, porque todos somos mayorcitos aquí. Solo digo que imagínate que encima fuese con su mujer a cuenta del Senado. Bien, dicho esto, a mí... Claro, es que lo decía por eso. Las explicaciones, claro, pero es que se ponga esa frase tiene carga semántica, que se llama. Las explicaciones, vamos a ver, yo
espero que el señor Monago, que efectivamente suele ser muy locuaz, dé unas explicaciones claras y Yo contundentes. una cosa nada más que me olvidé de comentar. Recordemos qué pasó con el expresidente del Tribunal Supremo, ¿verdad? Sí, sí. Carlos Díbar. Claro, por eso te lo digo. Vamos a ver. Iba a Canarias también. Yo entiendo que esta persona, Bueno, Marbella y a que Canarias. insisto, tal y como habéis comentado y como tantas veces hemos comentado aquí, no se caracteriza precisamente por cortarse, ¿no?, a la hora de dar explicaciones y demás, pues esperemos a que se explique. Ahora bien, la explicación que se ha dado hoy por parte del grupo parlamentario a mí me parece por lo menos creíble. Es decir, que una persona tenga asignado o designado un territorio, pues en este caso Andalucía, Canarias y demás, claro. Bueno, si le Yo entiendo un viaje, correspondía, hombre, pero si cada le 15 días ir a Canarias, allá no lo regar sé. los problemas. Eso es, en lo de cualquier Canarias caso, y además con Mónaco es la como lo de intensa actividad que tiene el En Senado. cualquier y todas caso, las- tapado dos partidarios, solo dos dos precisiones. referendos con los sobre grandes prospeccións problemas petrolíferas. Dos precisiones. Un Primera, submarino. que si realmente no es así, no debería de cabernos ninguna duda que ante la contundencia y rotundidad con la que se explica el señor Monago, pues actuará también en consecuencia. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, solamente una cuestión, porque claro, en un contexto como el actual, lo de la clase business, bien, ahí todos sabemos y el muchas año veces de ha salido también aún no había que casta. ir exactamente al Parlamento Europeo hay una serie de acuerdos y demás, o sea, eso no es lo relevante. A ver, Pablo. Respecto a Monago, yo la única... No creo que haya una relación institucional entre Extremadura y Canarias que justifique 32 viajes allí. No, es el senador. Se me ocurre. Es Se me senador ocurre, y- en otros tiempos Bien. había una cierta vinculación entre Extremadura y Canarias, que era cuando la conquista española, los conquistadores pasaban por allí, Pizarro y otros muchos. Espero que no haya hecho otro Carabela, tipo de no en conquista. visas. En todo caso, que lo explique. Lo que tiene que hacer es explicarlo, pero ya, y no evadirse, ¿no? Porque él efectivamente, tanto que critica, pues que predique con el ejemplo. Y esto también es transparencia, saber a dónde viajan los senadores con el dinero que les pagamos los contribuyentes. Respecto al CIS, hay una cosa que yo no estoy seguro, que es cuántos imputados de retraso lleva esta encuesta, porque esta encuesta... No, lleva unos cuantos, porque esto fue me antes de la parece operación que- pública. correcto. No, fue Yo antes de la creo que pública, fue con las justo- tarjetas claro. black. Yo creo que fue justo antes de la pública. En todo donde caso, faltan 60. Claro. imputado a imputado, esta tendencia que marca esta encuesta se va reforzando, ¿no? Y por tanto tenemos todavía mucho Pero una recorrido, cosa porque no me me temo queda que va a haber clara, ¿los muchos imputados son imputados. casta? Porque si no son casta... Hay imputados de casta y imputados que no son hablar de casta. eso, sí. Pero luego, me llama la atención, por que ejemplo, son también descastados. otra cosa, que es que Pedro Sánchez es uno de los personajes políticos más valorados en este momento, que mejor valoración obtenía en esta encuesta. Y también, al hilo de lo que decía Frank, que decía que los dos partidos que mayor rechazo generaban eran PP y Podemos, yo en el anterior programa decía aquí que Pedro Sánchez todavía tenía recorrido, ¿no? Que se está consolidando, le está costando, pero que todavía tiene recorrido. Se va a generar un escenario en el cual ya se ha generado, se está diciendo que básicamente la disyuntiva es o PP, que es un poco el sistema y el orden establecido, con tendencia de mejora, dicen ellos, o el caos que representa Podemos, ¿no? Lógicamente, a la gente, entre esa presunta mejora que representa el PP y el caos de Podemos, va a elegir Podemos, pero en todo caso, en esa disyuntiva, quien puede salir beneficiado de forma más o menos relativa puede ser el PSOE y Pedro Sánchez, ocupando una cierta centralidad política. Bueno, Pero Esperanza para eso Aguirre, solo un dejadme que matiz. escuchemos un poquito a Esperanza Aguirre, es que es la sección que tiene todos los días esta mujer aquí. Nada más muy rápido, que para eso también tiene que moderar el discurso y no intentar imitar a Podemos, sino diferenciarse de ellos, porque conviene recordar también que otro dato del CIS es que a la izquierda de Podemos, en el espectro consultado, solo figura Amaiur. Que, o sea, non hai moito máis a donde ir. Y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es evitar el conflicto con Podemos, que Podemos está buscando el cuerpo a cuerpo con el PSOE constantemente. Bueno, pues Esperanza Aguirre, que se resiste a dimitir. Se le ha preguntado por activa y por pasiva e introduce un argumento que es que como el barco se está hundiendo, no especifica cuál es el barco que se está hundiendo exactamente, ella va a aguantar ahí aferrada al puesto. Estamos en Gran Vía 32. ¿Cómo ha venido? ¿Dónde ha aparcado? Pues mira, es que vivo aquí al lado. He venido andando. No he tenido que aparcar en ningún sitio. En ningún sitio. Mire, yo tengo aquí una lista de candidatos a la alcaldía y Pero es que los candidatos a la alcaldía no los nombro yo. y de cargos públicos. No, yo he nombrado dos y de cargos consejeros. públicos: Francisco Granado, Benjamín Martín Vasco. No, perdón. Pare un momentito. Sí, Benjamín es Martín que Vasco. me tiene que formular, Porque me tiene déjame que dejar se lo diga. formular la pero es pregunta. que, como le he Sí, oído antes sí. que ha dicho que eran 21 nombrados por mí. La lista de insisto, los imputados, hemos que ido buscando. Que no. Mire, dos que decían ustedes hasta O sea, que no antes mandaba usted en el PP. No, vamos a ver, Benjamín Martín Vasco cuando yo llegué ya era diputado. Lo mismo que el alcalde de Pozuelo, el alcalde de Boadilla del Monte, el alcalde de Arganda. Pero han tenido el cargos alcalde de orgánicos en el Majadahonda. PP de Madrid. No. En su A ver, ejecutiva estuvo el alcalde. A ver, es que Sí. si no me deja Yo le dejo, concentrarme, perdón. es imposible. Le dejo. Yo lo que le pregunto, lo que tratamos Que si voy a de dimitir. delimitar...
es a qué llamamos responsabilidad política. Pues no sé a lo que llama usted, bueno, yo no voy a dimitir. Si me deja yo le explico. A ver. Yo no sé. No, si yo no sé quién es la entrevistada, a lo mejor es usted la pero entrevistada, déjeme preguntarle. Entonces usted explica. ¿Va usted a dimitir? No. Déjeme preguntarle, yo le pregunto. Yo le pregunto todos por la reacción de los mayoritarios. Todos aquellos contrapesos que el sistema constitucional tiene para que cuando un señor llega al gobierno y lo hace mal, se le cambie. Pero no me contesta, señora Aguirre. Yo le pregunto por los mayoritarios, no por los que van a llegar si es que llegan. Le pregunto por cómo reacciona el PP en concreto. Diciendo, si usted me permite contestar y soy yo la entrevistada, se lo agradezco. Sí, Esperanza Aguirre. Lamento muchísimo que no me haya hecho usted ninguna pregunta de otros temas. Esperanza Aguirre, gracias por haber venido a esta entrevista. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues efectivamente, finalmente acabó diciendo que no va a dimitir porque en una situación de hundimiento del buque que ella va a seguir ahí. ¿Ibas a decir algo sobre este aspecto? Hizo 6 propuestas Esperanza Aguirre sobre el tema de la corrupción. Sí. Primero, bueno, ya le discuto completamente la legitimidad para hacer ese tipo de propuestas a quien ha tenido tiene bajo su mando al PP de Madrid, que ha dado todo tipo de operaciones anticorrupción, ¿no? E imputados por doquier. Una de ellas me llamó poderosísimamente la atención porque me parece directamente un disparate si es que la ha planteado en esos términos. Yo es lo que he leído. Dice prisión sin fianza para los acusados por operaciones o por delitos de corrupción. Además, Esperanza es licenciada en Derecho. Esto es un auténtico disparate, ¿no? Porque es adelantar la prisión para un señor que puede ser absuelto. Entonces, en ningún sitio. Es el mayor disparate que he escuchado. Se vino arriba muchísimo. Os voy a escuchar, Lorenzo, Pilar, pero vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Por escrito, esto por escrito. Vamos a hablar de eso, de propuestas, porque hay una especie como de fiebre de presentar propuestas contra la corrupción, que luego nos va a contar Pablo Carballo, porque fue la persona que intentó poner un poco de orden en toda esta, como decía, no sé, febrícula absoluta que ha entrado para que cada partido, cada diputado presente sus propias propuestas contra la corrupción. Ha sido un trabajo complicado porque es que poner orden en todo eso, ya les digo que fue difícil. Nos lo va a contar enseguida, escucharemos a Lorenzo, a Pilar y a los demás, pero después de esto es un par de minutos de descanso publicitario.